Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica, en donde ahorita vamos a revisar algunos conceptos que son muy importantes para que nosotros sigamos resolviendo ejercicios sobre fuerzas. Entonces vamos con la teoría. La dinámica se ocupa de estudiar la relación que existe entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan entre ellos. La inercia es la propiedad de los cuerpos por la cual estos tienden a mantenerse en reposo o a velocidad constante. Y un sistema de referencia inercial es aquel lugar del espacio que se considera en estado de reposo en el que se sitúa un observador para poder analizar el movimiento del problema. ¿Qué significa esto? Que primero nosotros ahorita vamos a estudiar por qué los cuerpos se mueven. En cinemática nosotros ya estudiamos cómo se mueven. Ahorita nosotros vamos a estudiar por qué se mueven. Ahora, la inercia es la primera ley de Newton, que dice que si es que algún cuerpo no está influenciado por alguna fuerza, tiende a mantenerse en reposo o a velocidad constante. Y un sistema de referencia inercial significa que cuando nosotros analizamos un ejercicio, vamos a hacerlo desde un lugar ubicado afuera del movimiento, afuera del problema. Es decir, nosotros vamos a ser un ente externo al problema. Entonces, si estudiamos el movimiento de un bloque que es arrastrado por una fuerza, tendríamos el siguiente esquema. Tendríamos el bloque al cual se le está aplicando una fuerza, la cual va hacia la derecha, y su aceleración también va a ser hacia la derecha. Esa es la segunda ley de Newton. Recuerden que si se dice que si se le aplica una fuerza en una dirección, se va a generar una aceleración también en la misma dirección. En el eje X, el cuerpo presenta un movimiento y aceleración, por lo tanto aplicamos la segunda ley de Newton en donde dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Como primer paso para resolver cualquier problema, es recomendable dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa el diagrama de cuerpo libre? Simplemente extraer ese objeto y dibujar todas las fuerzas que actúan sobre él para que nosotros podamos entender cómo funciona este objeto, cómo están funcionando todas las fuerzas que le llevan a este objeto. Tendríamos una fuerza, tendríamos una aceleración, tendríamos su peso, que es la masa por la gravedad, y tendríamos la fuerza normal, la cual siempre va a ser perpendicular al movimiento que lleva el objeto. En el eje X, si ustedes pueden observar, se mantiene en la misma posición. Si nosotros hacemos que este objeto se mueva de derecha a izquierda, significa que en el eje Y este objeto no va a tener ningún movimiento. Si nosotros hacemos que este objeto se mueva de derecha a izquierda, significa que en el eje vertical, en el eje Y, no se va a mover. Entonces, si es que no se va a mover, nosotros tendríamos que aplicar la primera ley de Newton, la cual dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces, este objeto tranquilamente puede estar cumpliendo la primera ley de Newton en uno de sus ejes, la segunda ley de Newton en el otro de sus ejes. No hay ningún problema con eso. Bueno, vamos con un ejercicio. El ejercicio dice que un cuerpo de 36 kilogramos se encuentra en reposo y de repente una fuerza de 60 newtons lo empuja horizontalmente por 7 segundos. Calcular la aceleración del bloque y su velocidad final. Entonces, a ver, primero dibujemos el diagrama de cuerpo libre. Ese va a ser mi objeto, el cual va a ser empujado a través de una fuerza de 60 newtons. Dice que también nosotros deberíamos dibujar el peso, el cual va a ser la masa por la gravedad. Tenemos la masa, es dato del ejercicio, es 36 kilogramos, por la gravedad que es 9.8. Por lo tanto, el peso ha sido de 352,8 newtons. Ya vamos a dibujarlo en nuestro diagrama. Ahora, en el eje X nosotros vamos a tener un movimiento. Entonces, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. La fuerza que está siendo aplicada sobre este objeto es de 60 newtons. Eso va a ser igual a su masa, que es 36, por la aceleración que no sabemos. Ese 36 que está multiplicando pasa a dividir y calculamos que la aceleración ha sido 1.66 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, según el sistema internacional, esas son las unidades con las que nosotros deberíamos trabajar. Dicho eso, nosotros ya podríamos calcular su velocidad final. Si existe una aceleración, significa que estamos dentro de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y nosotros sabemos que por fórmula la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Empezamos a reemplazar valores y me quedaría que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración, que es 1.66, que ya lo calculamos, por el tiempo, que es dato del ejercicio, el cual es 7. Me quedaría 11,66. Por lo tanto, esa sería su velocidad final. Y ya tenemos resuelto el problema. Ejercicio número 2.
Se dispara una bala de 1.5 kilogramos de un cañón de 1.5 metros de largo, que es expulsada por la boca del cañón luego de 0,06 segundos. Calcular la fuerza desarrollada por la explosión. A ver, entonces primerito para entender, nosotros vamos a dibujar esto. Tenemos ahí nuestro cañón y tenemos ahí la bala. Dice que la bala es disparada en esa dirección, vamos a ponerle hacia la derecha. El cañón tiene 1.5 metros de largo y la fuerza estaría dibujada de esa forma. Sabemos los datos de la distancia, sabemos el tiempo que se ha demorado esta bala en salir del cañón, que es de 0,06 segundos, y también tenemos su velocidad inicial, que es 0, por haber estado en reposo. Ahora, ¿qué podemos calcular con la distancia, el tiempo y la velocidad? Nosotros con eso podríamos calcular su aceleración. Entonces sería solo cuestión de reemplazar. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo mismo que me va a dar 1.5 es igual a 0 por 0,06 más 1/2 de la aceleración por 0,6 al cuadrado. Esta parte de aquí se va a eliminar y me quedaría solo eso. Ahora, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y de ahí me sale el 3 y el 0,06 elevado al cuadrado es 0,0036. Este 0,036 que está multiplicando pasa a dividir y tengo que su aceleración ha sido de 833,33 metros por segundo. Ya tengo su aceleración. Ahora, el ejercicio me dice que calcule la fuerza desarrollada por la explosión. Como si hay un movimiento, simplemente nosotros en el eje X vamos a cumplir la segunda ley de Newton, en donde dice que la sumatoria de las fuerzas es la masa por la aceleración. La masa sí tenemos, el dato del ejercicio, que es 1.5 kilogramos, por la aceleración, la cual también tenemos, que es 833,33 metros por segundo al cuadrado. Si nosotros multiplicamos, la fuerza ha sido de 1250 newtons. Entonces, la fuerza que ha sido aplicada sobre esta bola de cañón para que salga después de 0,06 segundos ha sido de 1250 newtons. Siguiente ejercicio. En el plano inclinado liso de la figura, hallar el ángulo θ sabiendo que el bloque desciende con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, tenemos un objeto el cual está bajando a través de un plano inclinado, el cual forma un ángulo θ con respecto a la horizontal. El objetivo de este ejercicio es calcular ese ángulo θ. A ver, entonces, ¿qué podríamos hacer? Primerito tendríamos aquí nuestro eje, sería un eje X'. No le vamos a poner X porque no es completamente horizontal, le vamos a decir X'. Y tendríamos un eje Y, que también sería un eje Y'. Ahora, este objeto se va a mover hacia la derecha, va a tener una tendencia de moverse hacia abajo, por lo tanto esa sería la fuerza. Tenemos también su peso, que va a estar apuntando hacia abajo, el cual se mide a través de la masa por la gravedad. Y esta fuerza F nosotros la vamos a dibujar en la parte de abajo. Simplemente esa línea entrecortada representa la fuerza F, la cual estaba en la parte de arriba, simplemente la he bajado y la voy a dibujar abajo. ¿Para qué hago eso? ¿Qué obtengo con eso? Simplemente obtengo yo un triángulo, en donde ahí estaría ubicado el ángulo θ. Nosotros podemos demostrar eso a través de las propiedades de la geometría. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo y un triángulo rectángulo, podemos utilizar las funciones trigonométricas. En este caso vamos a utilizar la función trigonométrica seno, en donde dice que el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es de F, por la hipotenusa, que es P. F, si despejamos, va a ser igual a P por el seno de θ. Entonces P sería la masa por la gravedad y por el seno de θ. Ahora, si analizamos el movimiento en el eje X', va a ser la primera ley de Newton, es decir, la sumatoria de las fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Cuál es la fuerza que le está cayendo a este objeto? Simplemente va a ser masa por gravedad por el seno de θ. Y eso es igual a la masa por la aceleración, que es 6. Eso es dato del problema. La M y la G que están multiplicando pasarían al otro lado a dividir. Vamos a reemplazar. La gravedad ya sabemos que es 9.8, por lo tanto reemplazamos. Aquí podemos simplificar la M con la M. Y me quedaría que el seno de θ es igual a 6 dividido para 9.8. Ese seno pasaría al otro lado como seno a la menos 1, lo mismo que me va a dar un ángulo de 37,75 grados. Y con eso ya sabemos cuál es el ángulo que se ha formado. Siguiente ejercicio. Un auto de 1.5 toneladas remolca un tanque de 8 toneladas con una fuerza de tensión de 12.000 newtons. El tanque se encontraba en reposo, pero luego de 12 segundos alcanza una velocidad de 7 metros por segundo.
cuánto vale la fuerza de rozamiento que existe entre el tanque y el suelo. Entonces, a ver, primero vamos a dibujar. Tenemos un tanque el cual está siendo arrastrado por un carro y están amarrados a través de esa soga roja. Según el ejercicio, me dice que luego de 12 segundos la velocidad final de ese tanque es de 7 metros por segundo. A ver, vamos a calcular su aceleración. Sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y empecemos a reemplazar los datos. Me quedaría que la velocidad final, que es 7, es igual a 0 más la aceleración por el tiempo, que es 12. Si nosotros ese 12 lo mandamos a dividir, me queda que la aceleración ha sido de 0,58 metros por segundo. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de ese tanque, el cual que va a tener, simplemente va a tener la fuerza, que es de 12.000 newtons, y la fuerza que se le aplica para que se mueva hacia la derecha. Va a tener una fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Simplemente es una fuerza que se opone al movimiento. Es decir, si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va a ser hacia la izquierda. En el siguiente capítulo vamos a analizar más sobre esta fuerza de rozamiento. Vamos a tener su peso y vamos a tener su normal. El peso va a ser la masa por la gravedad. Sabemos que su masa es 8 toneladas, pero no debemos poner en toneladas, debemos poner en kilos, por lo tanto será 8.000 kilos, por la gravedad, que es 9.8. Y tenemos que su peso es 78.400 newtons. Vamos a analizar el eje X, y en el eje X, como si hay un movimiento, la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Lo mismo que me quedaría que la fuerza, que es F, menos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué le pongo negativa? Simplemente porque está en sentido contrario al movimiento. Entonces, esa fuerza no está apoyando a que el objeto se mueva, sino está al revés, está en sentido distinto, en sentido opuesto. Por eso va a ser negativo. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces me quedaría 12.000 menos la fuerza de rozamiento es igual a 8.000 por 0,58. Si nosotros reemplazamos eso, me quedaría 12.000 menos 4.640. Ese 4.640 que está sumando pasa al otro lado a restar y me queda que la fuerza de rozamiento ha sido de 7.360 newtons. En el siguiente capítulo nosotros vamos a estudiar más detenidamente sobre esta fuerza de rozamiento. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienen alguna duda me la pueden escribir, me la pueden comentar. Muchas gracias.